Hola, ¿qué tal? Bendiciones. No saben la alegría que nos da de estar en este nuevo podcast Crece. Gracias a todos por su sintonía. Me acompaña mi hermano Ulises Salinas. Y estoy también muy contento el día de hoy con el pastor Arel Salinas. El episodio de hoy, pastor, está buenísimo porque aparte de todo tiene uno de esos nombres que me gustan mucho porque son medios paradójicos. Ajá. Y es Vivos pero muertos. Arrancamos, Ulises, con este tema bien interesante que está basado en Romanos 6:2 y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Comienza diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos vivos, Ulises, pero en realidad deberíamos de vivir como muertos, pero muertos al pecado. Y hoy la vida cristiana, la iglesia, Ulises, está pasando por un proceso muy difícil. Un proceso donde llegamos a la iglesia solamente por cumplir, donde vemos la iglesia como un club social, donde tenemos compañerismo. Estamos llenos en la iglesia de un cristianismo light, ¿verdad que sí? Donde no profundizamos en la escritura, no nos conectamos con Dios a través de la adoración, no buscamos su rostro a través de la oración, sino que nos mantenemos indiferentes en medio del culto en el cual deberíamos de darle honra y gloria a Dios. Pero lo peor de todo, Ulises, que está pasando hoy en día, es que somos una iglesia lleno de vivos, pero muchos que quizá no hemos muerto al pecado. De tal manera que ya no hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. Ya no hay una distinción en su vocabulario, ya no hay una distinción en su comportamiento, en su conducta, en su manera de expresarse. Ya no hay una distinción en su estilo de vida. Y el apóstol Pablo decía: esto eran algunos de ustedes, pero han pasado de muerte a vida. Y hoy yo quiero hablarle a todas esas personas y animarles en el Señor y exhortarles a que logremos entender de que estamos vivos, respiramos, pero en realidad debemos de vivir muertos. Fíjate que hay muchas veces en que la gente, todo esto que estás diciendo me hizo pensar en esto. La gente, tú sabes que muchas veces las personas pasamos por crisis existenciales, ¿verdad? Y esas crisis existenciales pues te llevan a meditar mucho en lo que es la vida, en que algún día vas a faltar, en que pues qué estás haciendo con tu vida para poder lograr propósitos o para poder llegar a una meta. Pero me hace pensarme en que también pasamos por momentos de pruebas, luchas existenciales espirituales. Ajá. Y tenemos esas luchas espirituales existenciales al grado, de que no sabemos qué somos. O sea, a mí no me pasa, pero estoy hablando en general. Y gracias a Dios que no me pasa eso porque, o sea, imagínate, tanto año en el cristianismo desde que nací y tener luchas existenciales espirituales. Imagínate. ¿En qué lugar estaría, no? Pero sí he escuchado, de muchas personas que van a la iglesia, se congregan, pero siguen escuchando la misma música, siguen bebiendo bebidas que no deben. Una de vez en cuando dicen, al fin que no hay pecado en ello, no me voy al infierno por ello. Siguen teniendo conductas como vocabulario o acciones incluso que no están reflejando el carácter de Cristo en ti. Y eso me hace pensar, si tú tienes esas luchas espirituales, existenciales, es que en realidad no has tenido un encuentro verdadero con Dios o con el Espíritu Santo. Yo recuerdo, hace muchos años, yo estaba en una iglesia que estaba en Snellville, no sé si te acuerdas, cuando nos congregamos en ese edificio. Y hubo un momento en el que tuve como un momento tan fuerte que sentí como que algo se me estaba atorando aquí entre la lengua y la garganta. Yo pensé en ese momento como que iba a hablar en lenguas o algo así. Nunca me ha pasado, ¿ok? Nunca he hablado en lenguas. Pero yo pensé que me iba a pasar y en ese momento como que lo asusté. Y jamás lo volví a sentir, literalmente. Entonces, cuando tú tienes encuentros así, como que te hace pensar, si Dios no fuera o si Dios no existiera,
no pasarían este tipo de situaciones porque nadie me estaba interviniendo en mi oración. Era yo solo con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes esos encuentros, te dan un antes y un después. Parteaguas, exactamente. De ahí para allá, o sea, no puedes ser el mismo, no puedes estar vivo. Exacto. Y estando al mismo tiempo haciendo todo lo de una persona que no está en el camino de Dios. Entonces, estamos vivos, pero muertos al pecado, o deberíamos de estar muertos al pecado. Y como tú bien dices, Ulises, una experiencia con Jesús, con Cristo. Escuché a un predicador y lo prediqué en un mensaje titulado Sensibles a las Escrituras. Los que quieran escuchar el mensaje completo, vayan a la página, al canal de Iglesia Cristiana Elevation Point, ahí lo van a encontrar, Sensibles a las Escrituras. Y fíjense que episodio sponsoreado por la Iglesia Cristiana Elevation Point. Si no tienes dónde congregarte, ahí está, el lugar. De una vez, aprovechando, ¿verdad? Perdón, seguimos. Entonces, fíjate que ahí yo menciono, Ulises, algo bien interesante que escuché. Si tú estás siguiendo a Cristo, pero tu vida no cambia y no hay frutos dignos de arrepentimiento, es muy probable que te encuentres caminando solo, sin seguir a Cristo. Porque una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, su vida es cambiada y transformada por completo. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Imagínate lo que dice, debemos de morir al pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿qué es esa vida nueva? Es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo. Ahora, me gustaría enfocar este asunto, Ulises, a dos partes. La primera de ellas es que nosotros logremos entender que vivimos, pero estamos muertos para Cristo Jesús, y que estamos muertos, ¿para qué? Para el pecado. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, yo quisiera pedirle a todos que consideren esto. Ahora, préstenme mucha atención a esto. ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son los frutos que nuestra vida cristiana está dando? Y quiero hablar desde dos perspectivas que son muy, pero muy interesantes. La primera de ellas es aquellos que en este momento se encuentran vivos, pero vivos. ¿Verdad? Vivos y viviendo en pecado, ya sea porque se alejaron de Dios, porque no son creyentes, o porque como el hijo pródigo se apartaron del Padre y le dieron lugar al diablo, no huyeron de la tentación y hoy están lejos de Dios. Hoy quiero hablarles a esas personas que se encuentran lejos de Dios y decirles que en Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, después de que le has fallado, después de que te has apartado de Él, después de que le has dado lugar al pecado y estás en esa lucha con el viejo hombre, y te ha ganado una batalla, eso no significa que te ha ganado la guerra. Y hoy quiero decirte que que Cristo está con los brazos abiertos si tú vuelves a Él con un corazón verdaderamente arrepentido, tomando la decisión de abandonar el pecado para seguirle a Él. Para que Dios transforme tu vida en una vida de vivo, pero muerto al pecado. Pero también quiero hablarle a aquellas personas que hoy están en la iglesia, pero que quieren venir a la iglesia solamente por cumplir un evangelio light, una vida cristiana light, donde solamente llego, cumplo y me voy, pero no hay cambio, sigo siendo la misma persona, sigo viviendo el mismo estilo de vida, la palabra no me cambia, no me confronta, no me transforma, no hay ninguna diferencia entre la persona que no va a la iglesia y yo, para que podamos entender, Ulises, que necesita haber cambio. Necesita haber cambio. Y fíjate, pastor, van a pensar que cómo voy a mis experiencias, ¿verdad? Pero quiero contarte otra. Ajá.
Ahorita que estás diciendo esto, me haces recordar otra experiencia que tuve y creo que ya la hemos mencionado antes, pero a ver, explíquenme ustedes en los comentarios. ¿Cómo explicarías tener este tipo de evidencias de que hay algo más grande que nosotros? Estábamos un día en un congreso y viene una persona, un americano, estábamos en Alabama, viene y ora por nosotros y cuando está orando por nosotros hace algo así como fuego, dijo en español, porque somos hispanos, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y en ese momento, se siente literalmente como un empujón, como un viento, como una brisa, no sé ni qué tantas cosas sentí yo, al menos yo. Uh-huh. Y después te pregunté a ti, te dijiste, ¿tú sentiste algo cuando él dijo fuego? Y tú me dijiste también, sí, sentí como un empujoncito así. Ajá. Que lo que yo pensé es que había algún ventilador cerca. Exacto, yo también, porque yo soy bastante escéptico, tristemente. Ajá. Entonces, abrí mis ojos. Eso fue lo que hice yo no sé si te acuerdas que te conté. Abrí mis ojos, busqué si había algún ventilador, algo, por todas partes. Cuando no vi absolutamente nada, lo único que hice fue caer de rodillas delante de Dios. Exactamente, porque aparte del viento también se sintió literalmente como un empujoncito, Ajá. ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí vuelvo a repetirte la misma frase de hace rato. Cuando tú tienes este tipo de experiencias, no puedes venir a la iglesia simplemente por venir. Exacto. Pero es necesario que te encuentres con el creador de todo, Es necesario que un te encuentro encuentres con Cristo y con el poder del Espíritu Santo. con el que creó el universo, con el que creó el infinito. Si tú tienes un encuentro con él, es totalmente imposible que tú vengas a un lugar de adoración simplemente por venir. Es totalmente imposible. No sé cómo más representarlo. Es como, por ejemplo, si tú un día te cortas, ya aprendiste que ese cuchillo te va a cortar o que ese objeto filoso te va a cortar. Por lo tanto, ya no vas a ser el mismo después de tener ese conocimiento. Asimismo, cuando tú tienes el conocimiento del poder de Dios y lo que puede hacer en tu vida y lo que puede llegar a obrar en tu misma conciencia, es imposible que seas el mismo. Literal. Ajá. Exacto. Mira, hablando acerca de eso, de que no puedes ser la misma persona, hablaba con mi esposa y me decía que vio un video donde hay muchas ovejitas y luego viene una ovejita y es una ilustración. Viene una ovejita, brinque, moviendo la cabeza y luego le ponen yo cuando he venido a los pies de Cristo, después de que Él me ha perdonado tanto. Por eso dice que al que mucho se le perdona, mucho ama a Dios, ¿verdad? Entonces, si tú verdaderamente amas a Dios, dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ayúdame a menguar para que crezcas tú. El apóstol Pablo lo dijo, y esta es mi conclusión para que ustedes logren entender a través de la Biblia lo que significa vivos pero muertos. El apóstol Pablo dijo así, ya no vivo yo. Es decir, mi hombre carnal, mi viejo hombre ha muerto. Ahora soy una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que mejor expresa el vivir una vida vivos pero muertos. Vivos en una vida nueva, pero muertos al pecado. Dios quiera que nuestra juventud, nuestros adolescentes y nosotros mismos como adultos tengamos experiencias como esas, tengamos experiencias con el poder de Dios, la palabra de Dios impacte tanto nuestras vidas y nuestros corazones que nos cambie y nos transforme y podamos vivir una vida nueva, vivos pero muertos al pecado, consagrados, entregados, apasionados, sirviéndole al Señor, haciendo su obra, adorándole, rindiéndole culto y que toda nuestra vida sea centrada en Él, porque para nosotros el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, y mi conclusión para el día de hoy va a ser esa. Tratemos de encontrarnos personalmente con tu Dios, con tu Creador, con el dueño de todo. El día que tú lo hagas, quizás lo hice muy general. Trata de encontrarte con nuestro Señor Jesucristo. No vas a poder literalmente venir a la iglesia solo por venir. Cuando empiece una canción,
vas a sentir ese poder que recorre tu cuerpo en gratitud, en lo que tú quieras, pero empiezas a sentir ese poder, man. So, mi conclusión simplemente es, vamos a tratar de encontrarnos con Él para que nuestra vida sea totalmente transformada y cambiada por su poder. Así mismo es. Ánimo, nos vemos hasta la próxima. Recuerda vivir vivo, pero muerto.